Muy buenas, estimados miembros de los comités de evaluación, tanto de primaria como de secundaria. Voy a compartir con ustedes desde la asesoría de evaluación algunas disposiciones que son importantes contemplar para el curso lectivo. Las mismas han sido propuestas desde algunas inquietudes que se han manifestado por parte de algunos miembros de comités de evaluación, por algunos funcionarios de las distintas instituciones educativas. Quisiera compartir brevemente qué acciones se han hecho desde la Dirección Regional de Educación de San Carlos, donde hemos trabajado en equipo del Departamento de Asesoría Pedagógica. Se ha brindado información general sobre las disposiciones nacionales en cuanto a mediación y evaluación. Se han elaborado cápsulas informativas de evaluación, cápsulas informativas de FARO. Se han diseñado modelos de estrategias de evaluación con algunas directrices, pautas de lo que debe contemplar cada una de ellas. Se han atendido dudas de evaluación de forma escrita, se han recopilado y respondido preguntas tanto de mediación como de evaluación por parte de los miembros del Departamento de Asesoría Pedagógica. Se ha elaborado una cápsula informativa para orientar el proceso de identificación y atención de la población con alto potencial. Y se ha sugerido que las acciones por el resto del curso lectivo en cuanto a atención de consultas de comités de evaluación se haga por el medio oficial, que es estela.herrera.salas@mep.go.cr. Y también decirles que alguna información que es de trascendencia para los docentes de la región, para los directores y para los administradores, tenemos un grupo de difusión en Facebook que se llama Evaluación Transformadora Costa Rica, donde tenemos alrededor de 7.500 miembros, donde se comparte información relevante, información que responde a consultas recurrentes y también material valioso que el Ministerio de Educación Pública difunde a través de distintos medios y que es importante que sean de conocimiento de todos ustedes como funcionarios MEP. Las informaciones que yo voy a brindar están sustentadas en los documentos vigentes. ¿Cuáles son los documentos vigentes en este momento? El reglamento de evaluación de los aprendizajes, los lineamientos técnicos para el proceso de evaluación y documentos también, lineamientos específicos de educación técnica y otros documentos afines. Partiendo de la primera reflexión, podríamos decir que se debe avanzar de una evaluación sancionadora y calificadora a una herramienta de aprendizaje. Entonces, por muchos años la evaluación se ha concebido como un medio represivo para sancionar, para amonestar, incluso para excluir y para abortar del sistema alguna población. Sin embargo, desde los nuevos enfoques y los nuevos paradigmas de la evaluación, lo que se procura es que la evaluación sea una herramienta que día a día el docente utiliza para poder ir determinando, midiendo, valorando, haciendo cambios, evaluando procesos, no solo del que aprende, sino del que enseña. También es importante decir que esa evaluación transformadora tiene dos componentes sumamente importantes para una evaluación integral. Una es que la evaluación transformadora es una evaluación holística. ¿Qué quiere decir holística? Que contempla todas las dimensiones del desarrollo humano, que contempla todos los aspectos del conocimiento humano, de la formación humana y de la integralidad humana.
Y además que la evaluación transformadora es reflexiva. ¿Qué quiere decir? Que debes estar en constante cambio, en constante revisión, en constante replanteamiento, y que conlleva a la reflexión no solo de la persona docente, sino también de la persona estudiante. ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? El docente, ¿cómo estoy enseñando? ¿Qué estrategias estoy utilizando? ¿Qué efecto tienen esas estrategias en el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Qué cambios debería de plantear en el día a día? Si hacemos una evaluación transformadora, holística, reflexiva, nos lleva a alcanzar un desarrollo integral de la persona humana y nos permite también el desarrollo de competencias y habilidades blandas en la persona estudiante. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante va a aprender qué caminos utiliza, qué estrategias utiliza, qué técnicas podría utilizar, cuáles son las más acertadas, qué responsabilidades debe asumir, qué consecuencias tiene cuando esas responsabilidades no se asumen, qué esfuerzos debe enfocar, qué ayudas debe brindar, las habilidades colaborativas, el que el ganar no es lo importante, sino el desarrollo progresivo de cada persona, que el punto de referencia en el crecimiento de cada individuo es su propio desarrollo, su propio proceso, que es un proceso individual y que cada uno tiene un ritmo diferente. Las competencias y habilidades blandas también implican el desarrollo de habilidades comunicativas, de habilidades colaborativas, de responsabilidad, de esfuerzo, de dedicación, de reto, de procurar hacer las cosas bien y de descubrir cuáles son los mejores caminos. Ahora bien, dentro de la evaluación formativa y formadora, se deben contemplar algunos aspectos importantes a señalar. Uno de ellos es la realimentación. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante constantemente requiere saber cómo lo está haciendo, si lo está haciendo bien y cuáles caminos debe replantearse o reorientarse para poder llegar al logro de ese aprendizaje. La realimentación se da en distintas líneas, principalmente entre iguales y del docente al estudiante, pero en algunos casos también podríamos decir que el estudiante tiene que aportarle al docente. Otro aspecto importante es el autoaprendizaje. El estudiante tiene que adquirir habilidades y en este momento de la educación combinada y en este momento de pandemia, las habilidades de autoaprendizaje son fundamentales, son cruciales para que el estudiante pueda saber que él es el administrador de su tiempo, que él es el que tiene que leer, comprender, trabajar a su ritmo, planificar las actividades y responsabilidades o tareas que el docente le ha asignado. El autoaprendizaje también de manera importante genera responsabilidad, esfuerzo, dedicación, compromiso en la persona estudiante. Y eso lo lleva a otro aspecto muy fundamental y necesario, que es la autonomía. ¿Qué quiere decir? Que ya no necesita de un adulto que lo esté vigilando, que ya no necesita de un adulto que lo esté presionando, sino que él va desarrollando sus propias habilidades para ser gestor de su propio proceso de aprendizaje. De esta manera, dentro de una evaluación formativa y formadora, educamos para la autorregulación y para la autonomía. Eso implica depositar la confianza en la persona estudiante, hacerle ver que él puede, que él va a hacer grandes logros, que el esfuerzo y la responsabilidad y la dedicación son las herramientas que él ocupa en el día a día
para ir alcanzando esa autonomía. Pero también entender que muchas veces ese estudiante por sí solo no logra hacer ciertos procesos de aprendizaje si no tiene un conocimiento previo, si no tiene el conocimiento requerido, y ahí es donde otra vez volvemos al ciclo de la realimentación. El docente va a ser aquella persona que va a estar realimentando, reforzando, clarificando, modelando, ampliando, profundizando para que el estudiante realmente tenga el conocimiento claro y que día a día vaya alcanzando las habilidades necesarias. Muy bien, en la realimentación, ¿en qué se debe centrar el docente para hacer una adecuada realimentación? Se tiene que centrar en lo relevante. O sea, si pensamos que todo es importante, entonces al niño o al joven lo vamos a saturar, lo vamos a asfixiar y lo vamos a bloquear. Entonces siempre es importante tener claro que de acuerdo a los aprendizajes esperados propuestos en el programa de estudios y de acuerdo a la política de transformación curricular, se debe tener claridad de cuál es la naturaleza de la asignatura, en qué se enfoca, qué es lo que plantea, qué es lo más importante y necesario que adquiera el estudiante, y en ese debe centrarse el esfuerzo de la persona docente y el esfuerzo de la persona estudiante, de manera que él sepa diferenciar lo que es accesorio de lo que es relevante. El que vaya alcanzando habilidades de autonomía, ser capaz de hacer las cosas por sí mismo y también ser gestor de nuevas formas de crear, o sea, fomentar la creatividad. Hay distintas formas de realizar lo mismo y que esa creatividad innata que tiene el estudiante al enfrentar el desarrollo de habilidades y de conocimientos en las distintas asignaturas, puede hacerlo de una manera muy personal, muy creativa, muy original, muy distinta al abordaje o a la forma de solucionar que tiene el compañero de la par. Y entender que tanto lo que haga uno como lo que haga el otro son de valor y es importante incentivar. Además, el trabajo transdisciplinario y colaborativo es muy importante. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el trabajo si en una institución varios docentes imparten en el mismo nivel, se deben poner de acuerdo para que el trabajo sea lo más relacionado, articulado y menos repetitivo o denso o excesivo, sino que sea moderado, que sea articulado y que sea de aplicación en la vida cotidiana, que sirva para solución de algunos problemas o de muchos problemas que enfrentan los estudiantes. El trabajo transdisciplinario desde la metodología STEAM se propone que se articule la ciencia con el arte, con las habilidades comunicativas, con la ciencia, con la ingeniería, etcétera. Entonces, el trabajo transdisciplinario es que a través de una misma tarea pueden poner en juego habilidades de distintos campos y que el trabajo sea colaborativo. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes se apoyen entre sí, que se unan habilidades, que se unan capacidades, que se unan distintos aportes de los estudiantes que conforman un grupo para crear, para producir, para construir como un todo, de una forma holística. Y algo que es sumamente importante y que a veces se desvaloriza o que se le ha dado poca trascendencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la autoevaluación. Muchas veces se ha subestimado la posibilidad de autoevaluación porque en algunos casos los docentes aducen que el niño no es honesto y que entonces va a decir que todo está bien. Pero hay una forma de contribuir a la autoevaluación de los estudiantes y es que con preguntas puntuales
los conduzcamos a la reflexión y a la valoración de un trabajo, tanto de la otra persona como de sí mismo. Entonces, cuando tenemos indicadores o aspectos que deben ser considerados en la construcción de una producción textual, entonces a partir de las reflexiones orientadas en lo que necesitamos que se esté presente, a partir de ahí yo le puedo cuestionar, interrogar a un estudiante de si está haciéndolo de la manera a como se ha propuesto. ¿Qué aspectos puede mejorar? ¿Qué aspectos puede verse que están totalmente satisfactorios? Y no solo de sí mismo, sino del compañero. Al analizar una obra de arte, la aplicación de los colores, el sombreado, la perspectiva, qué tanto se cumplen los parámetros deseados o esperados según los indicadores de la rúbrica que se ha diseñado para tal fin. Entonces ahí se convierte en una autoevaluación mucho más objetiva, mucho más puntual y mucho más orientadora, que realmente conduzca a la reflexión y a la valoración de la forma más objetiva y real de un determinado trabajo. Esa autoevaluación puede ser en las distintas asignaturas, en los distintos trabajos y en las distintas actividades que se realizan. Por ejemplo, un niño en primero está realizando trazos. Los trazos han sido modelados por la persona docente en qué dirección, qué tamaño, a qué espacio se desarrollan. Cuando el niño autoevalúa su trabajo, el docente le dice, compare el tamaño de las letras, compare la distancia entre las palabras, la forma del trazo, y lo lleva a reflexionar y a cuestionar y a él mismo descubrir que hay aspectos por mejorar. Eso es autoevaluación, es algo muy puntual, muy cotidiano, muy concreto, muy vivencial. La realimentación tiene que tener también una condición importante, y es que parta del reconocimiento del esfuerzo que el estudiante hace. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar planteado en positivo. No podríamos decirle a un estudiante, o no deberíamos decirle a un estudiante, eso que hizo es pésimo. Sino, por el contrario, planteado en positivo, ¿qué podríamos decir? He visto su esfuerzo, continúe así, te has esforzado y podemos hacer un esfuerzo aún mayor, o podemos continuar esforzándonos. Eso es una realimentación que genere en el estudiante el deseo de continuar, el deseo de poder avanzar y la confianza de que él lo puede hacer. Y también que la realimentación debe conducir al crecimiento. ¿Qué quiere decir? Al esfuerzo sostenido, a la mejora continua, siempre llevándolo a los modelos ideales de lo que desearíamos que él pueda alcanzar. También decir que es necesario pensar que evaluar el progreso implica en toda persona, estudiante, niño y joven, que eso que está aprendiendo demanda esfuerzo y que lo enfrentamos a retos. Porque si un estudiante en el proceso de aprendizaje no demanda esfuerzo de su parte, ese estudiante pierde interés hacia el proceso de aprendizaje. Todos los trabajos, actividades, estrategias que el docente plantee en la mediación pedagógica deben estar impregnados de un esfuerzo y de retos que lleven al estudiante a pensar, a reflexionar, a trabajar, a contribuir en equipo muchas veces para encontrar una solución.
y a investigar, analizar, observar, entre otros. El estudiante, de la forma en que aprende a progresar, es cuando aprende a esforzarse y los retos son los que va a plantear el docente. De manera que preguntas cuestionadoras, preguntas reflexivas, preguntas retadoras, preguntas que lleven a relacionar ese conocimiento con situaciones de la vida cotidiana, se convierten en un medio para progresar, para aprender. Lo que decíamos, cómo preparar a la población infantil. Yo veía unos temas que había planteado un profesor para evaluar en un estudiante de 5º grado y decía, temas a evaluar en la estrategia evaluativa: división silábica, sílabas tónicas y átonas, hiatos y dictongos, usos del punto, uso de la coma, partes del libro y de la carta. Eso no sería un buen referente para un estudiante para prepararse para la elaboración y éxito de una estrategia evaluativa. ¿Qué sería lo relevante para ese estudiante? ¿Qué orientación requeriría? Según los lineamientos nacionales, el docente debe plantear cuáles son los aprendizajes esperados, seleccionados, que él ha desarrollado en la GTA y que las va a llevar a una estrategia evaluativa. Y también tiene que definir claramente cuáles son los indicadores, de acuerdo con lo que abordó en las rúbricas de la GTA, cuáles indicadores va a llevar la estrategia evaluativa. Entonces ya podríamos estar hablando de otra cosa. ¿Qué podríamos estar planteando? Que el estudiante es capaz de la realización de producciones textuales. Y esas producciones textuales yo tengo que decir cuál de ellas, porque todas no se trabajan al mismo tiempo. Que el estudiante es capaz de utilizar la mayúscula al inicio de una oración y al escribir sustantivos propios. No que él distinga entre un sustantivo común y un sustantivo propio, por ejemplo. Que el estudiante sea capaz de colocar el punto al finalizar una oración y el punto y aparte al finalizar un párrafo. La acentuación de las palabras, pero no diferenciar entonces qué es una aguda, qué es una grave, qué no es una esdrújula o una sobreesdrújula, sino que él realmente en los textos que está elaborando con una situación contextualizada sea capaz de acentuar las palabras de la manera correcta. Y si por el contrario lo que estamos viendo es una carta, entonces ¿qué esperaríamos de ese estudiante? Que contemple los aspectos básicos de una carta: la fecha, el destinatario, el saludo, el cuerpo de la carta, la despedida y la firma. Y también podríamos pensar que el estudiante, a través de la producción de una carta, puede contemplar una serie de aspectos como es la argumentación, como es la descripción o como es la explicación, como plantear posibles soluciones, diferenciar entre causa y efecto, etcétera, dependiendo de la intención del docente de acuerdo con el programa y lo desarrollado en la mediación pedagógica. De manera que es claro que el docente no puede o no debería, porque sí lo puede hacer, dar temas aislados, centrados en conocimiento, sino conducir a la adquisición de habilidades comunicativas a través de situaciones problemáticas. Muy bien. Funciones del comité de evaluación. En este momento, debido a la educación combinada y debido a la situación país y a la situación del mundo, las funciones del comité de evaluación deben estar centradas fundamentalmente en dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos de la evaluación que están vigentes. ¿Eso qué supone? Que haya un estudio por parte de los miembros del comité de evaluación para poder brindar asesoría, para poder participar en la implementación de sistemas de convivencia estudiantil,
para poder revisar y realimentar los instrumentos de evaluación que están creando los docentes. En el punto C del artículo 16, que dice participar en la implementación del sistema de convivencia estudiantil, muchas veces los comités de evaluación no se involucran con la toma de decisiones del manejo de la conducta en un centro educativo. Hay que ser garante que realmente el docente, tanto de primaria como de secundaria, dé un trato justo en el manejo de la conducta del estudiante. Y entender que según el capítulo 6 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, la adquisición de habilidades de convivencia, la formación de la conducta, tiene un carácter eminentemente formativo, no represivo ni punitivo. Pero en algunos casos se cae en el abuso y en la represión por parte de algunos docentes hacia algunos estudiantes que por sus conductas el docente lo que quiere es separarlo del centro educativo. No obstante, en el reglamento se establece que para retirar a un estudiante del centro educativo, suspender el proceso educativo de un estudiante, serían casos muy excepcionales donde la persona estudiante esté en riesgo o ponga en riesgo a sus iguales, a los que están cerca. O también que en algunos casos, por una condición especial de discapacidad o por una condición especial particular emocional que esté atravesando un estudiante, sería por su propia conveniencia, pero no por un criterio de castigo, de represión y de exclusión. También es importante decir que el comité de evaluación tiene un papel protagónico en la figura del director. Como el director no es miembro del comité de evaluación, el comité de evaluación emite criterios técnicos cuando el director se los solicita. Cuando el director requiere un criterio bien fundamentado, acude al comité de evaluación para que éste emita un criterio y con base en eso el director resuelve. No resuelve el comité de evaluación, resuelve el administrador de la institución, asume la responsabilidad el director de la institución con los argumentos y criterios fundamentados, con evidencia técnica, para poder tomar ciertas decisiones que en algunos casos el director no tiene claro qué es lo que debe hacer. También se debe mantener en un archivo una muestra aleatoria de los instrumentos de evaluación. Todos sabemos que en este momento las pruebas no es lo que existe, sino estrategias evaluativas, por lo tanto, entiéndase que, que el reglamento de evaluación no fue modificado en todos sus extremos, pero cuando él aduce y habla de pruebas, tenemos que entender que pruebas no están funcionando en este momento según los lineamientos, sino que debo entender que son instrumentos de evaluación, que en este momento se llaman instrumentos de evaluación, que le podemos decir estrategias evaluativas, porque en realidad son estrategias que el docente diseña para poder comprobar los aprendizajes, son rúbricas, y en algunas asignaturas el componente portafolio para la educación técnica. Es importante también decir que el docente tiene que mantener actualizado el libro de actas, el comité de evaluación debe mantener actualizado el libro de actas con los asuntos tratados, debe custodiarse y conservarse en el centro educativo. No es un bien del comité de evaluación, es un bien institucional que tiene que estar al alcance de la administración. Debe custodiarse y conservarse. Ahora bien, hay unas preguntas que han sido recurrentes, reiterativas por parte de algunos docentes, en el sentido de que si se puede proveer de material para la elaboración de la estrategia evaluativa cuando se aplica de manera presencial. Y la respuesta es la siguiente.
cuando analizábamos que los programas de estudio son de aplicación, que no son de memoria, que no son para recitar datos, fechas, acontecimientos, características, clasificaciones, sino para vincular el conocimiento con situaciones de la vida cotidiana, por esa razón no tendría ninguna funcionalidad ni pertinencia que se proveyera del material que el estudiante realizó para que haga una estrategia evaluativa de manera presencial. Ahora bien, si el docente asignó la estrategia evaluativa para el hogar, pues el estudiante va a tener la posibilidad de revisar, profundizar, clarificar, consultar, ampliar para poder resolver de manera satisfactoria la actividad encomendada o la estrategia evaluativa encomendada de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. Por esa razón no amerita que el docente ponga al alcance al estudiante del material, en este caso de la GTA, que ha desarrollado con antelación en la mediación pedagógica combinada. Muy bien. Es importante también decir que la evaluación, hay aspectos comunes y hay aspectos diferentes que podríamos diferenciar entre la evaluación presencial y la evaluación a distancia. ¿Qué semejanzas podríamos decir que se dan entre la educación presencial, la evaluación presencial y a distancia? Bueno, en buena teoría que evalúa los mismos aprendizajes esperados seleccionados, porque no podríamos perjudicar a una población y favorecer a otra, sino que requieren una rúbrica, esa rúbrica responde a unos indicadores, esos indicadores corresponden con unos aprendizajes esperados seleccionados. ¿Qué hay en común además en la evaluación combinada, tanto presencial como a distancia? Que la evaluación debe ser aplicada, contextualizada, situada, que se vincule con entornos cotidianos, tanto en la evaluación de la casa como del centro de la presencialidad, pues debe tener esas características, esas condiciones. Debe tener la misma duración para la resolución. 1 hora es lo que está establecido para la educación regular y 2 horas para la educación técnica. Esto nos lleva a pensar que si un niño, porque se le envió una estrategia evaluativa a la casa, va a durar 3 días para poderla resolver, la estrategia no estuvo bien diseñada, porque debe tener un determinado tiempo de duración para que el estudiante sea capaz de realizarla. También otro elemento común en la evaluación, tanto de la presencialidad como a distancia, es que implican un abordaje previo de los aprendizajes y de las técnicas seleccionadas. No podríamos someter al estudiante a un análisis de casos si en la cotidianidad no lo vieron, no lo desarrollaron. No podríamos llevar al estudiante a que elabore una carta si en las GTA, en la cotidianidad, en la mediación pedagógica, en el abordaje previo, no hizo una carta. Entonces, las técnicas seleccionadas y las estrategias sugeridas tienen que tener un abordaje previo en los procesos de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué diferencias podríamos decir que se dan entre la presencialidad y la distancia? Bueno, se envían aprendizajes esperados seleccionados de forma previa cuando el estudiante va a ser evaluado desde la presencialidad. ¿Qué quiere decir? Que tal como lo establece el reglamento, el niño y el joven tiene derecho a conocer con antelación, con 8 días naturales previos a la evaluación, a qué se le va a someter, a qué es el proceso de evaluación, en qué indicadores y qué aprendizajes seleccionados priorizados se enfocó la persona docente. A distancia no se requeriría, no porque no los lleve, sino porque ya el instrumento en sí mismo los contempla. El instrumento o la estrategia evaluativa contempla la rúbrica, los aprendizajes seleccionados, las actividades que tiene que desarrollar, las instrucciones puntuales y precisas de lo que debe hacer. Si un estudiante
está en la presencialidad de manera permanente, se podrían evaluar aprendizajes de diversas áreas. Por ejemplo, las habilidades orales, de escucha, de lectura y de escritura, si el estudiante está en la presencialidad. Pero si la evaluación es a distancia, se deben priorizar los aprendizajes posibles de ser evaluados de esta forma. Cuando yo hago esa diferenciación es cuando tenemos un conglomerado. No vamos a decir que para unos sí y para otros no, sino que si toda la población está presencialmente en el 100%, se podrían evaluar todas las áreas de aprendizaje. Sin embargo, si la evaluación es combinada y algunos no están desde la presencialidad, se deben priorizar necesariamente aprendizajes posibles de ser evaluados con la modalidad en la que está asistiendo la persona estudiante. También es importante decir que existen diferencias entre las técnicas seleccionadas. Pueden variar según las condiciones del contexto, de los ambientes y de los aprendizajes priorizados y de los recursos con que cuenta la persona estudiante. Dentro de algunas técnicas sugeridas para la aplicación de las estrategias evaluativas, como todos ustedes saben, tenemos conferencias, producciones, estudios de caso, ensayos, resolución de situaciones problemáticas, aplicación. El formato o la estructura de una estrategia evaluativa tiene ciertos componentes, tanto administrativos como técnicos. Dentro de los administrativos tenemos que decir que tiene los datos del centro educativo y de la persona estudiante, tiene las instrucciones generales que orientan la realización de la tarea, como desde el punto de vista técnico debe incluir aprendizajes seleccionados, instrucciones específicas, que esas instrucciones específicas son las que orientan hacia el desarrollo de la técnica y las actividades propuestas. Y el instrumento de evaluación, que está mediante una rúbrica o un registro de desempeño, en donde indica cuáles indicadores, de acuerdo con los aprendizajes seleccionados, se van a considerar en la valoración. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un instrumento o una estrategia evaluativa. Este es un ejemplo, esto es un modelo de estrategia evaluativa. Fue diseñado por el compañero asesor de ciencias. En algunos casos, vean los componentes de los que le hablaba, la parte administrativa, los aprendizajes esperados, indicaciones generales y la descripción de las actividades. Asimismo, al final, la rúbrica. Podríamos hablar brevemente de las responsabilidades que tiene el director ante la evaluación, y es que el director y la directora tienen deberes en materia de evaluación y en la implementación del sistema de convivencia estudiantil. Tiene que garantizarse que los estudiantes y los padres de familia tengan conocimiento de qué está propuesto a nivel de evaluación y que tengan conocimiento del cuerpo docente de cómo es la forma correcta. Además, el director junto con el personal deben analizar periódicamente el rendimiento escolar y dar seguimiento al mejoramiento y en muchos casos activar los protocolos de alerta temprana. Muy bien. Responsabilidades del docente ante la evaluación. Han existido ciertas dificultades o ciertas discrepancias o ciertas inconformidades por parte de algunos docentes, pero de manera explícita. Dice en la responsabilidad del docente, en el artículo 15, inciso I, que el docente debe informar por escrito al estudiantado de los aprendizajes esperados y los respectivos indicadores que se utilizarán para calificar los instrumentos de evaluación. Y se deben establecer las fechas de entrega y un plazo máximo de 8 días naturales, como decía antes. Dentro de los derechos del estudiante en el proceso evaluativo, que no les voy a leer todos, pero sí es importante decir que el estudiante
En el artículo 20, inciso G, inciso H, tiene derecho a ser informado por escrito acerca de los aprendizajes esperados e indicadores que se utilizarán para la calificación del trabajo cotidiano que todos ustedes como comités de evaluación saben que ahora es la GTA. Y que las pruebas en este momento, las pruebas no existen, sino que son estrategias evaluativas que implican un componente de acuerdo a lo establecido a la generalidad de las disposiciones y lineamientos nacionales. También decir que el estudiante en el inciso H dice que tiene que ser informado y en el H dice a recibir por escrito en forma detallada. Entonces los comités de evaluación tienen que tener claro que este es el fundamento legal que sustenta las orientaciones de lo que ustedes deben sugerir para el abordaje en la mediación pedagógica, para la evaluación de los aprendizajes, que se debe garantizar una evaluación flexible que responda a la diversidad importante. El orientador, la persona orientadora en el centro educativo también tiene un papel importante y es participar junto con el comité de evaluación y el comité de apoyo y de otros profesionales a asesorar a los padres de familia en cuanto a responsabilidades y derechos. Asesorar al estudiantado en el marco de la evaluación desde el enfoque de los derechos y deberes de la persona estudiante. Analizar en conjunto con los coordinadores y coordinadoras el rendimiento académico, cumplir con las responsabilidades y derechos que establece el reglamento y participar en la implementación de los sistemas de convivencia. Además, formar parte del comité de evaluación. Algunos aspectos a considerar en la rúbrica, en la elaboración de la rúbrica. Se deben consignar los aprendizajes seleccionados. Cada aprendizaje de la rúbrica valora en una escala de 1 a 3, siendo 1 el nivel inicial o aún no logrado, según la asignatura, como en inglés, que se utiliza aún no logrado. 2, un nivel intermedio o en proceso. Y 3, un nivel avanzado logrado. Aquí se responde una gran incógnita y está en los lineamientos de evaluación en la página 22. Una rúbrica solo tiene 3 niveles, 1 inicial, 2 intermedio y 3 avanzado. No tiene más niveles, solo esos 3. Se deben consignar los criterios que permitan la medición de los aprendizajes en correspondencia con cada nivel de la escala, de acuerdo con la gradualidad de los procesos cognitivos para el logro del indicador del aprendizaje. ¿Qué es importante decir? Que los criterios son los que determinan el grado de alcance o logro del aprendizaje o de los procesos cognitivos que implican ese aprendizaje. Entonces, la rúbrica no se utiliza para ver si el estudiante hizo o no hizo la actividad, si hizo o no hizo el ejercicio, si hizo o no hizo el problema, sino para determinar hasta qué nivel de la habilidad, si es un nivel inicial, intermedio o avanzado, el que ha alcanzado ese estudiante a la hora de ser valorados. Entonces hay que diferenciar que nivel de logro, gradualidad del proceso cognitivo es distinto a decir cantidad de actividades realizadas, cantidad de ejercicios hechos, sino el grado de dominio en la adquisición de la habilidad propuesta. Y que una rúbrica es lo que determina el valor de una estrategia evaluativa, es lo que determina el valor de una GTA. Por lo tanto, no podría considerarse que además de la rúbrica, en una estrategia evaluativa se confunda con lo que ha sido una prueba tradicional y se le asignen puntos a cada uno de los aspectos o pasos desarrollados, sino que la rúbrica incluye los indicadores que corresponden con los aprendizajes esperados y con base en eso se define la sumatoria de lo alcanzado o desarrollado por la persona estudiante. Bueno, eso es básicamente lo que quisiera compartir en este momento.
Vamos a abrir un espacio de preguntas. Las preguntas se pueden hacer de manera escrita y se podrán atender de manera satisfactoria. Para terminar, un aspecto que ha sido preguntado de manera reiterativa ha sido de cuándo o en qué momento el docente une el 40% de la prueba FARO con el 60% restante. El 60% restante de ese 100 para la certificación de un estudiante de sexto, de quinto año o de sexto año se obtiene hasta que concluya el año y haya alcanzado la nota mínima en cada una de las asignaturas. Y ese 40% que se aplicó ya sea en el año anterior o en algunos casos especiales de manera excepcional este año, entonces el 40, según lo obtenido por la persona estudiante, se suma con ese 60 y se determina la condición. Existen dos alternativas. Si el estudiante no alcanza la nota mínima, puede volver a aplicar la prueba FARO. Y si el estudiante quiere mejorar la nota, pues también puede aplicar de nuevo la prueba FARO. Muchas gracias y ha sido un gusto compartir con ustedes.